Seguimos con la Guerra de los 30 años, señores, y vamos a comenzar la fase palatina del conflicto, ¿no? En esta fase ya se empieza a internacionalizar un poco la guerra. Entonces, bueno, como vimos en los anteriores vídeos sobre la fase bohemia, pues la victoria de los católicos en la Montaña Blanca había sido bastante importante, parecía que había sido la victoria decisiva, y Bohemia, las zonas rebeldes de Bohemia y Moravia estaban ya casi del todo pacificadas, quedaban aún algunos núcleos de resistencia. Y el usurpador Federico, que era el conde elector del Palatinado, de esta región de Alemania, pues estaba en huida, había tenido que exiliarse de Bohemia, y su región del Palatinado también había sido en gran parte ocupada por los tercios españoles de Ambrosio de Spínola, ¿no? Entonces parecía que, bueno, que el asunto estaba finiquitado. Pero no iba a ser tan fácil porque Federico no terminaba aún de renunciar al trono de Bohemia y también quería recuperar el Palatinado. Además, recibió subvenciones de Inglaterra y de Holanda. Aparte, otro factor importante, otro factor que condicionó mucho, es que por esas fechas, estamos hablando en 1621, pues iba a expirar enseguida la tregua de los 12 años entre el Imperio Español y las Provincias Unidas, o sea, Holanda, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, como iba a expirar esa tregua, los holandeses pues también fomentaban, con maniobras diplomáticas y con subvenciones, fomentaban que continuase el conflicto para distraer recursos del Imperio Español. Aparte, Ambrosio de Spínola tuvo que retirar parte de sus fuerzas del Palatinado y llevarlas de vuelta a los Países Bajos, con él a la cabeza, para retomar la guerra con los holandeses. Dejó una pequeña fuerza española en el Palatinado al mando de Gonzalo Fernández de Córdoba. Sí, se llama como el Gran Capitán porque era el bisnieto del Gran Capitán y compartía nombre, ¿vale? Entonces, bueno, Gonzalo Fernández de Córdoba estaba a cargo de la fuerza española en el Palatinado. Un ejército de la Liga Católica, de bávaros de la Liga Católica, al mando de Tilly, pues también entraba en el Palatinado para reducir los últimos reductos protestantes allí. Pero con las subvenciones de dinero recibidas y las maniobras diplomáticas, los protestantes tenían nuevos apoyos, ¿no?, en la causa de Federico. Y había 3 ejércitos protestantes en disposición de entrar también al Palatinado. Uno de ellos era el ejército de mercenarios de Mansfeld, otro era el ejército de Baden-Durlach, que es, bueno, el margrave de allí también se llamaba Federico, era otro de estos pequeños estados alemanes, ¿no? Y otro, pues el ejército de Brunswick, mandado por Christian de Brunswick, que era uno de los principales paladines de la causa protestante, ¿no? Estos pequeños nuevos aliados de Federico, del proclamado rey de Bohemia, ¿no? Entonces, bueno, Tilly entró en el Palatinado y decidió atacar a estos ejércitos antes de que se juntaran, y en abril de 1622, ya nos plantamos en 1622, pues se encontró con Mansfeld y se dio la batalla de Mingolsheim entre los bávaros de la Liga Católica y el ejército mercenario de Mansfeld. Básicamente, los bávaros estaban atrincherados y los mercenarios no se atrevían a atacarlos. Entonces Mansfeld, como no quería saltar la posición de los católicos, ordenó la retirada ordenada. ¿Qué pasa? Que Tilly creyó ver que los protestantes se retiraban con desorden, entonces mandó a sus tropas salir de la posición buena que tenían, pero fueron sorprendidos por el hecho de que los mercenarios de Mansfeld se giraron de repente, su retirada no era desordenada en absoluto y lo único que había ahí era un ejército superior en número. Entonces los bávaros fueron derrotados, pero no fue una derrota grave. En Mingolsheim sufrieron unas 2000 bajas por 300 protestantes y tuvieron que retirarse, pero los mercenarios de Mansfeld no les persiguieron. El ejército que sí que iba a rematar a Tilly, sí que iba a rematar a la Liga Católica, era el ejército de Baden-Durlach. El ejército al mando de Federico de Baden, pues con un ejército entre los 12.000 y 16.000 hombres, vamos a ponerle quizás unos 14.000 o 15.000, no estoy seguro, pues iba a finiquitar a Tilly. Entonces Tilly mandó mensajeros urgentes a la fuerza de la monarquía hispánica, a la fuerza de don Gonzalo Fernández de Córdoba, para que fueran en su auxilio. Los hispánicos, haciendo una marcha forzada, consiguieron reunirse con los bávaros antes de que los badanos, los protestantes, les atacaran. Y entonces, en mayo, el 5 de mayo concretamente de 1622, se daría la batalla de Wimpfen. Entonces, bueno, en esta batalla, Federico de Baden-Durlach dispuso a sus tropas, que eran ligeramente inferiores en número
a la fuerza combinada católica, pues las dispuso en una posición defensiva, apoyándose en el río Nécar y en un afluente del mismo, y también en varios bosques. Puso en el centro una barricada enorme de carromatos y tras esa barricada puso a su infantería en posiciones defensivas. En los flancos puso a su caballería y puso una pequeña fuerza oculta en los bosques, un pequeño destacamento para tender una emboscada a los católicos. Entonces el ejército hispano-bávaro llegó allí y se colocaron los españoles, las tropas de la monarquía hispánica, en el flanco derecho, en el puesto de honor, al mando de don Gonzalo Fernández de Córdoba, y en el centro y el flanco izquierdo, los bávaros de la Liga Católica, al mando de Tilly. Entonces, bueno, lo primero que se produjo es un intenso cañoneo. Hay que decir que hacía un calor muy devastador, ¿no? El calor afectaría bastante a la batalla. Entonces, bueno, aprovechando este cañoneo y la poca visibilidad con el humo y tal, don Gonzalo mandó una manga de mosqueteros que se infiltraran en los bosques que había en el flanco derecho español, en el flanco derecho católico, izquierdo protestante, y entonces esos mosqueteros españoles descubrieron a los destacamentos protestantes que estaban situados en posición de emboscada y les obligaron a retirarse de allí. Entonces, bueno, se frustró esa maniobra de emboscada. Entonces, bueno, después de un intenso cañoneo, ambas partes, por el intenso calor, a mediodía suspendieron varias horas las hostilidades y se retomaron varias horas después con una salida, con un contraataque de la caballería protestante que salió de su posición defensiva y cargó por ambos flancos a las fuerzas católicas. En el flanco derecho católico, donde estaban las fuerzas hispánicas, pues en el choque inicial la caballería española, que era fundamentalmente de Balones, mandada por don Gonzalo Fernández de Córdoba, fue obligada a retroceder porque no entendió bien las órdenes de don Gonzalo, ¿no? Don Gonzalo quería cargar, pero ellos entendieron que había que simplemente disparar y retirarse, y bueno, fue un caos, y de hecho el propio Gonzalo Fernández de Córdoba estuvo a punto de caer prisionero y tuvo que retirarse hacia los cuadros de infantería. Entonces, bueno, la caballería española estaba en fuga y aprovechando esa inercia de la victoria, pues la caballería protestante atacó a las unidades de infantería que había detrás y consiguió de hecho hacer retroceder a varios regimientos de mercenarios alemanes al servicio de la monarquía hispánica y consiguió atacar simultáneamente por el frente y por el flanco al tercio de Nápoles. Pero el tercio de Nápoles aguantó, y esto sería clave en la batalla, porque aprovechando el tiempo que ganaba el tercio de Nápoles aguantando, los regimientos de mercenarios alemanes que habían huido se reagruparon, volvieron, y la caballería protestante tuvo que retroceder. En el otro flanco pasó algo parecido. Inicialmente la caballería protestante tuvo un cierto éxito contra los bávaros y consiguió incluso hacer retroceder a algún regimiento, pero el contraataque de la caballería bávara también los hizo retroceder. Aparte, el viento cambió de dirección y el humo empezó a soplar de repente hacia las líneas protestantes, dándoles en los ojos y cegándoles. Entonces, aprovechando eso, Tilly ordenó el asalto a las barricadas y por el centro los regimientos de infantería de la Liga Católica asaltaron las barricadas al cuerpo a cuerpo y se trabó ahí un cuerpo a cuerpo entre los bávaros y los protestantes bastante intenso y no estaba claro quién iba a prevalecer, pero sucedió uno de estos eventos, ¿no?, que cambian el curso de las batallas, pues que explotó un carro de pólvora en el ejército protestante y esa explosión creó bastante confusión y ese fue el punto de ruptura. Ese fue el momento en el que ya empezó la línea protestante a romperse y a huir, y fueron acorralados contra el río y tuvieron una retirada muy difícil. El propio Héctor, el propio Federico, se salvó a duras penas. Perdió muchísimo dinero, perdió sus 80 cañones. Los protestantes perdieron unos 4.000 entre muertos y heridos graves y tuvieron unos 1.100 prisioneros. Aparte toda la impedimenta, toda la artillería y muchos estandartes. Los católicos tuvieron unas 1.800 bajas entre muertos y heridos de gravedad. Entonces, bueno, fue una victoria importante, pero no definitiva, porque aún quedaban otros 2 ejércitos protestantes en el Palatinado, y en los siguientes vídeos pues hablaremos de las batallas de Hochst y Fleurus. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Darle like si os ha gustado, suscribiros para más contenido, recordad que dejo los enlaces ahí abajo a mis novelas históricas, que por cierto estoy preparando otra, y suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.